Mi padre nació en un pueblito del Quindío que se llama Génova, que le ofreció muy pocas oportunidades. Se fue para Manizales, donde se trasladó mi abuelo, y se crió en el Colegio San Luis Gonzaga de los jesuitas. Luego allá se formó en la Universidad de Caldas, donde fue un líder estudiantil destacado, y luego con los años él tuvo la oportunidad de llevarnos a Roma a ejercer un cargo diplomático, y allá estudió en la Universidad La Sapienza de Roma estudios en Derecho. Él vivía en Manizales y el doctor Carlos Restrepo Piedrahita, que era un gran constitucionalista, había sido nombrado embajador en Italia. Tuvo que hacer una diligencia judicial en Manizales y conoció a Hernando Yepes, que era un joven con esa inteligencia, con esa formación, con esa cultura. Cuando ya se iba a ir, el doctor Restrepo le dijo: mire, a mí me nombraron embajador en Italia, yo quiero que usted sea mi ministro consejero. Fueron a Italia y en ese periodo el doctor Hernando Yepes estudió en la universidad en Roma. Hernando Yepes se dedicó desde muy temprano al derecho público, en particular al derecho constitucional. De hecho, su tesis de grado sobre la reforma constitucional de 1968, que fue laureada en la Universidad de Caldas, y ahí para allá todos los trabajos complementarios que haría, unos de la mano del doctor Carlos Restrepo Piedrahita y otros de su propia cosecha, le permitieron siempre trabajar en el mundo del derecho constitucional. Ejerció su profesión de abogado con éxito local y lo empezaron a conocer de manera nacional, y por virtud de la generosidad de algunos amigos se lo trajeron a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional, donde tuvo unas luchas muy intensas, como la de la séptima papeleta. Luego de ahí salió, lo nombraron, renunció a la Corte para irse tal vez a su mayor logro profesional, que era la constituyente. Él, como cultor de la Constitución y del constitucionalismo, yo creo que él vio realizado su sueño de colaborar en la construcción de país, en la consolidación de una democracia, de un Estado de Derecho. Su capacidad teórica, como teórico del derecho y del derecho constitucional, implicó aportes muy notables a toda la configuración de la estructura del Estado, en la configuración también y en la concepción de los sistemas electorales del país. La constituyente, él realmente imprimió unos conceptos bien importantes. Su concepción sobre la autonomía de la rama judicial y sobre la independencia del juez eran realmente diáfanas, claras. Trabajó para que, a su vez, no solamente tuviéramos tres ramas del poder público, cada una de ellas autónomas, sino unas organizaciones también autónomas, como la organización electoral y la organización fiscalizadora o de control, en sus dos facetas de control fiscal y de ministerio público. Y repito, sin perjuicio de la autonomía de otros órganos que se crearon en la Constitución, como en esa época la Comisión Nacional de Televisión. La razón de ser del Consejo Superior de la Judicatura guarda relación con la autonomía de la rama judicial, y uno de los promotores fundamentales fue Hernando Yepes Arcila. Por esa razón, entre otras cosas, tan pronto como empezó a funcionar el Consejo Superior de la Judicatura, él sería uno de sus principales integrantes y el primer presidente. Él era miembro de la sala administrativa, y yo creo que fue una tarea intensa de buscar los recursos, de adecuar o de lograr con la administración pública o con el gobierno unas asignaciones presupuestales adecuadas para el funcionamiento de la rama, crear tal vez el primer mapa judicial, y dimensionar
las distintas jurisdicciones. Sin lugar a dudas, es uno de los grandes artífices de esa institución. Tuvo realmente muchas discusiones, tanto como con el Ejecutivo como al interior de la misma sala y con las demás altas corporaciones para preservar y fortalecer la figura del Consejo Superior de la Judicatura. Y el otro escenario fue el trabajo en la ley estatutaria de la Administración de Justicia. O sea, el Consejo se empeñó y trabajó intensamente en lo que fue luego esa ley 270, que fue fruto del trabajo intenso de los magistrados que integraban la sala administrativa en ese tiempo. La existencia del Consejo de la Judicatura fue el signo de una batalla contra la autonomía judicial. Ese es para mí el legado más importante que nos dejó Hernando Yepes Arcila. La enseñanza de la ética, la enseñanza de la virtud, la enseñanza de los valores que deben orientar el trabajo de todo ser humano en el ejercicio de las actividades que desarrollen en el sector privado o en el sector público. Y como hombre de Estado, como estudioso del derecho constitucional, se preocupó por unas instituciones fuertes, regidas por unas reglas morales y éticas. Yo creo que esa realmente fue su contribución más significativa. El doctor Yepes se destacó por aportes muy agudos a través de columnas de opinión sobre la realidad del país. Y yo creo que él, sin mayores protagonismos, pero sí ponía a pensar a las personas, sí tocaba puntos sensibles y claves. Sus clases siempre fueron justamente una expresión, además de valores, de principios y de virtudes para sus alumnos en cada una de las universidades donde dictó clase. En la Universidad Javeriana, donde adicionalmente coadyuvó en la construcción no solamente del programa de derecho para fortalecerlo, sino adicionalmente de los programas de maestría en derecho constitucional y en derecho administrativo. El doctor Hernando Yepes era una persona muy afectuosa, muy cariñosa, muy detallista, muy preocupado de la situación de sus amigos, de sus parientes, de sus hijos, de sus nietos, de sus nueras, obviamente de su esposa. No veíamos, digamos, su dimensión profesional, sino la humana, que era mucho más grande, mucho más bonita. Las reuniones familiares eran muy frecuentes, sus frijoladas eran rodeadas de muchas personas, pero sobre todo su sancocho, que lo amaba. Hernando Yepes era un conversador excepcional, un contertulio sin igual y por supuesto un gran amigo y ante todo un orientador de muchas personas. En mi caso particular, yo lo considero, y en mi familia lo consideramos, mis hijos y mi esposa lo consideramos siempre, el pater familia de nuestra casa. Era un extraordinario gourmand, le gustaba la buena comida, los buenos vinos, le gustaba viajar, le gustaba el arte, le gustaba la música. No se perdía el Festival del Mono Núñez, por ejemplo, con distintos tipos de música. La música colombiana le llegaba al corazón. No, mi papá fue un padre perruno, amó profundamente sus perros. Recuerdo que cuando vivíamos en Manizales y teníamos dos perros, Bior y Dafne, por mi casa había un colegio de monjitas que se llama el Colegio Filipense. Entonces estos perros se nos volaban la reja, por más que tratáramos de controlarlo, y era muy gracioso ver las monjitas corriendo de huida de los perros con su hábito, o a los de la Coca-Cola, al punto que un par de ocasiones o varias veces aparecíamos en el periódico La Patria.
lo que más se va a extrañar del Dr. Yepes, lo que en lo personal yo más extrañaría del Dr. Yepes es esa calidad, ese calor humano que lo caracterizó siempre, esa alegría de vivir. Un hombre que nos va a hacer mucha falta y que le va a hacer falta al país como un pensador para un mejor Estado. Que vivió su vida intensamente, regalándole a la gente su cariño y su amor. Pero algún día nos encontraremos para continuar en la eternidad con esos diálogos permanentes sobre muchas cosas del mundo.